Mi nombre es Tano Sánchez y el día de hoy vamos a hablar sobre la película del Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas es un libro escrito, la primera obra del autor William Golding, y es considerado un clásico inglés después de la Segunda Guerra Mundial. El libro consta y se basa en un avión que se estrella en una isla y en el cual solo sobreviven 30 niños. Y conforme va pasando el tiempo, vamos viendo cómo son sus transformaciones y cómo se terminan desarrollando y cómo terminan actuando. El autor es William Gerald Goldingin, es un escritor inglés el cual nació el 19 de septiembre de 1911 en Reino Unido y falleció a los 81 años de edad, el 19 de junio de 1993 en el Reino Unido. Su mayor obra fue la del Señor de las Moscas. El género literario utilizado en esta novela es la dramática, debido a que acoge obras en forma de diálogo con la intención de que sean representadas en un escenario. A lo largo de la novela, Golding explora dos temas en particular: la civilización contra la barbarie y la pérdida de la inocencia infantil. Al ser una alegoría de la naturaleza humana, cada personaje representa diferentes aspectos de las personas. La película comienza con un avión que transporta a unos estudiantes británicos es derribado en periodo de guerra a causa de una fuerte tormenta, estrellándose contra una isla desierta en donde los únicos sobrevivientes son los niños pasajeros, quienes se ven obligados a sobrevivir sin ningún adulto, pues el único adulto era el piloto del avión y murió en el accidente. Ralph y Piggy, dos de los chicos mayores, encuentran una caracola que hacen sonar para arruinar al resto de los supervivientes. Desde ese momento, la caracola será utilizada como símbolo de autoridad y derecho a la palabra, además de ser empleada para convocar a todos a una asamblea. Ralph es elegido democráticamente como líder del grupo, pese a que Jack, otro de los chicos más fuertes, deseaba ser el jefe. El líder decide que es necesario encender una hoguera de manera que puedan generar una señal constante de humo y así ser rescatados por algún avión que la vea. Para encender el fuego utilizan las gafas de Piggy aprovechando los rayos del sol. Desde aquel momento, Ralph insiste que abandonar la hoguera sería renunciar a la idea de ser rescatados y por eso hacen guardia y ponen parejas para vigilar la fogata. Con el paso del tiempo, algunos niños terminan teniendo acciones muy irracionales, de manera que el primero de ellos es Jack, que termina siendo y se convierte en el más violento. Y seguidamente el grupo procede a separarse. El grupo que se muestra en pantalla es el grupo que se lleva a Jack a su guarida, a su nueva base, por decirlo así. Y el grupo que se queda es el grupo de Ralph, que termina quedándose con los más pequeños, digamos como con los más débiles. Un día, uno de los chicos entra a una cueva y se encuentra con el coronel y él se acerca al niño. Entonces el niño grita, le inserta la lanza y sale corriendo hacia donde están los demás para contarles. Más tarde, Jack y su grupo proceden a asaltar el campamento de Ralph por la noche para conseguir el cuchillo que tenían. Con el cuchillo en las manos del grupo de Jack, atrapan a otro jabalí, al cual le cortan la cabeza y la dejan en una estaca como ofrenda a la bestia. Simon decide adentrarse solo en el bosque y encuentra la cabeza del jabalí clavada en la estaca, que se encontraba en evidente estado de descomposición, chorreando de sangre y cubierta de moscas. Aterrorizado, camina hacia la montaña donde los chicos habían visto al que creían era la bestia, pero con una lámpara Simon se percata de que solo es el cadáver de un paracaidista y decide ir a contárselo a todos. Mientras todos están en una frenética danza en la que simulan cazar un jabalí, a la mitad de esta sale Simon corriendo del bosque. El grupo, confundido por la oscuridad de la noche, señala a Simon como la bestia y en una espiral de cánticos y locura lo golpean y le insertan las lanzas hasta dejarlo muerto. Los chicos, hartos de los comportamientos de los demás, deciden ir a hablar con los otros y tratar de razonar con ellos. Así que atraviesan la isla portando la caracola hasta un peñón que Jack y los demás emplean a modo de fuerte. Ralph discute con Jack y después de un rato, Piggy, enojado, alza la caracola y se hace escuchar a pesar de las burlas, tratando de ocupar la razón, pero a la mitad de su discurso, Roger deja caer una gran piedra que golpea a Piggy en la cabeza, provocándole la muerte y haciendo pedazos la caracola. Cuando se oscurece, Ralph se acerca al peñón y ve que Eric y Sam, pintados y con máscaras, hacen guardia afuera. Ellos le dicen que tienen que huir porque a la mañana planean cazarlo al igual que a un jabalí. Al día siguiente, tal y como Eric y Sam dijeron, la tribu de niños pintados comienza a perseguir a Ralph mientras queman el bosque a su paso para hacerlo salir. Ralph, agotado, encuentra un escondite siendo descubierto por uno de los otros. Ralph corre desesperado y escapando de los cazadores y del fuego que poco a poco consume toda la isla. Cuando llega a la playa, se arroja al suelo y al levantar la mirada se encuentra con un oficial de la marina.
A los pocos segundos llegan los demás chicos, quienes observan al hombre asombrados y de inmediato abandonan la intención de cazar a Ralph. En ese momento las caras expresivas de los niños reflejan la caída de su pequeño mundo, en el que no había consecuencia alguna por sus acciones humanas, y aparece una docena de soldados y 2 helicópteros que llegaron para rescatarlos. Fin. Ralph, a pesar de ser el líder, siempre le pide ayuda a Piggy. Esto representa los efectos débiles de la corrupción para las acciones buenas. Ralph quiere lo mejor para todos, pero se le olvida con frecuencia, por lo que Piggy lo ayuda. Es demasiado educado y usa la lógica incluso en los peores momentos. Como cuando se enteran de la bestia, Ralph representa la democracia, aunque finalmente todos salen en su contra. Y es casi asesinado por Jack hasta que los rescata el general. Jack, celoso del poder de Ralph, quiere que los demás hagan lo que él dice. Si bien al principio no es violento, sus actitudes van cambiando al expresar su deseo por matar un cerdo y abandonar la hoguera. Se podría afirmar que Jack representa la dictadura y la irracionalidad. Su ansia de poder le lleva a exiliarse del grupo y formar su propia tribu, en la que él es el jefe absoluto como un dictador. Se vuelve muy violento y usa el argumento de la fuerza física para atraer a los demás chicos. Cuando Ralph asegura que es el jefe, Jack vacila un instante, pero reconoce que Ralph es el jefe indirectamente. Finalmente, él llora con los demás al ser rescatados. Piggy formaba parte del grupo de Ralph. Representa la voz de la razón. Su identificación con la civilización se muestra cuando no descuida su aspecto a diferencia de los demás, y su negación a la bestia. A pesar de ser más inteligente que Jack y Ralph, es discriminado y burlado. Hace un último esfuerzo porque Jack y su grupo sean racionales, y en el intento es asesinado por Roger, quien le deja caer una gran roca. Con su muerte y la destrucción de la caracola, la racionalidad y civilización desaparecen en el grupo. Simon es un niño muy amable, disfruta la isla e incluso encuentra un lugar donde estar con los animales y plantas. Es quien descubre el Señor de las Moscas, una cabeza de cerdo dejada por los cazadores. Después descubre que la criatura que pensaba era la bestia es un cadáver de un paracaidista. Desesperado va a decírselo a los demás, pero es confundido con la bestia y asesinado horriblemente. A pesar de todo, se revela que él sabía que moriría. Se ha apuntado a la posibilidad de que el personaje sea una referencia a Jesucristo. Roger al principio se siente triste y desesperado cuando fue a la primera hoguera. Al final termina convirtiéndose en la mano derecha de Jack y su segundo al mando. Cuando junto a Maurice destruye el castillo de arena que 3 de los peques estaban construyendo, al principio se siente tan culpable como Maurice, pero luego se da cuenta de que allí no hay nadie de adultos que le pueda reñir y que le pueda dar consecuencias de su violencia. Así lo hace incluido en el grupo de Jack, abandona sus instintos animales y tortura a varios niños, incluso mata a Piggy, aplastándolo con una roca sin mostrar remordimiento. Sin embargo, llora con los demás cuando es rescatado. Él representa el sadismo. El grupo, liderado por Ralph, es democrático y trata de siempre ser razonable con la situación en la que están, de manera en la que son responsables y rectos. En cambio, el grupo de Jack es de cierta manera liberal, ya que puedes hacer lo que quieras siempre y cuando sigas y hagas lo que le agrada al líder, que es Jack. No hay responsabilidades y todos se rigen en cazar, divertirse y seguir a Jack. Ahora, para concluir, vamos a entrar a una sección de preguntas o dudas. ¿Por qué cada niño no busca autocompletarse, vivir solo? Por lo mismo, porque van a vivir solos, entonces tal vez les da miedo, pues son unos niños, no tienen la experiencia para ser independientes, y entonces son más dependientes de los demás, en este caso de los adultos que son Jack, Ralph y Piggy. ¿Qué diferencias existen entre la personalidad de Jack y Ralph? Pues cada uno literalmente son como el agua y la sal. Uno es pacifista, es democrático, es líder. El otro es más egoísta, es más como un jefe que manda. Y de cierta manera su egoísmo lo lleva a querer liderazgo y a imponer como respeto de cierta manera, de una manera muy violenta o agresiva. ¿Qué representa la isla? La isla es una metáfora de como del jardín del Edén. O sea, los niños tenían todo, tenían comida, tenían para hacer sus casas, su hoguera, tenían para pescar y lo demás. Pero al final de cuentas, así como Adán y Eva terminan cometiendo pecado, entonces los niños terminan cometiendo errores que los llevan a pues a dividirse y hasta quemar al último el bosque. Perdón, no el bosque, la isla. ¿Cuáles son las características del grupo al inicio y en qué cambió? Pues la primera característica más visible al principio es que el grupo estaba unido, el grupo era democrático, era como, digamos, como el gobierno, te podría decir, o sea, tenían opiniones, votaban, tenían encargados, tenían responsabilidades. Al final, pues, se termina disolviendo el primer grupo, se transforma en un segundo,
y ese segundo grupo termina siendo llevado como por hacer lo que ellos quieran sin responsabilidades, llegan a cometer asesinatos, llegan a cometer atrocidades que al final de ellos terminan sufriendo, y por eso cuando llegan los militares lloran, porque es como si llegara, es en la metáfora como del Edén, también es como cuando llegan los militares, es cuando llega como Dios, el castigador, y por eso todos se pueden ayudar por los errores o los pecados que han cometido. ¿Cuál fue el principal problema que evita que el grupo se mantuviera unido y por qué? Pues el principal problema es Jack. ¿El por qué? Pues por su egoísmo de querer ser líder. Eso conlleva a que el grupo también, de cierta manera, él les dice, vengan conmigo y todo esto va a ser diferente. O sea, les da una imagen como bonita, por decir así. Y entonces, eso es uno de los porqués, porque el grupo ya no quiere tener responsabilidades, no quiere trabajar, no quiere buscar comida y los demás, sino busca como divertirse de cierta manera. ¿Por qué Ralph es rechazado? Pues de cierta manera el querer seguir siendo, no tanto como por el líder, tal vez sí un poco de orgullo por querer seguir siendo líder, pero de cierta manera por saber que lo que estaban haciendo no era lo correcto, sino habían prioridades mayores a querer divertirse, el cual era buscar comida, el cual era de mantener la unión en el grupo y lo demás, y entonces al tener ideas diferentes lo terminan rechazando a él, y el otro grupo está abierto a recibir a todos. Entonces muchos se terminan yendo conforme va pasando el tiempo, se van yendo y yendo y yendo al otro grupo. Entonces Ralph termina solo, aunque habían más que no querían ir con ellos, se termina quedando solo porque también los terminan matando a los otros dos que no querían estar en el otro grupo. ¿Por qué la obra se titula El Señor de las Moscas? La obra se titula El Señor de las Moscas debido a hay una escena en la que Simon se topa la cara esa del cerdo con las moscas, y eso no, a ver, corta ahí porque no recuerdo esa. Se llama El Señor de las Moscas porque el título original es Lord of the Flies. Es la traducción de una divinidad llamada Beelzebú o Satán, como se le domina en la Biblia. ¿Qué crees que pasa después de que llegan los militares? Yo me escondía. Sinceramente hay muchas posibilidades, pero creo que una más cercana o más probable es como les decía, o sea, entrando en una metáfora de que es el monte del Edén, es como Adán y Eva, los niños cometen errores, entonces el militar podría ser o representar más en la metáfora entrando del monte del Edén. El militar podría entrar en la metáfora del monte del Edén como si fuera la representación de Dios. O sea, Dios viene a rescatarlos, literalmente como a sacarlos de la isla, pero con consecuencias. O sea, lo más probable es que los niños sean castigados o reciban consecuencias por los asesinatos, por la persecución del otro, y también aún así pueden tener como secuelas de las acciones, de las terribles como accidentes y memorias, recuerdos que tengan. Y lo más probable es que también al entrar los niños en esa como locura de ya estar envueltos en equivocaciones y errores y cometerlos y recometerlos, y esa satisfacción que les genera, podría también de cierta manera en algún momento del rescate una rebelión, como no sé, los niños se rebelan contra los militares o en sus casas o con los que a donde los manden. O sea, los niños pueden ya tener y adquirir esa locura de hacer lo que quieran y dañar al que quieran. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Esteban. Adiós.